Tengo una amiga en el Confucio, que trabaja en el Confucio de Barcelona, que me dijo, ¿tienes algún vídeo que explique qué es la medicina china? Y no lo tengo. Y digo, pues voy a hacer un vídeo, porque explicar lo que es la medicina china, aunque necesitaría mucho tiempo porque es algo muy extenso, se puede explicar de alguna manera para la gente que no sepa qué es la medicina china y que no esté habituada a hacer medicina china. Explicamos un poquito qué es la medicina china, o al menos desde mi punto de vista, desde que vivo aquí, porque cuando yo estudié medicina china en Barcelona, el concepto que tenía era más el concepto de una medicina alternativa. Aquí llevo viviendo 4 años en China y claro, el concepto de medicina china cambia totalmente porque la medicina china forma parte de la vida de las personas de aquí, forma parte de la cultura. Mirad, la medicina china es una medicina que tiene más de 3000 años de historia, Chuantong, ellos dicen Chuantong, ¿no? Es como muy antigua, tradicional, antigua. Entonces es una medicina que se basa sobre todo en la observación del universo. La diferencia entre la medicina occidental y la medicina china, las dos tienen una base científica para mí, ¿no? Lo que pasa es que una se puede medir, la otra no se puede medir de la misma manera. Entonces tiene como una base más empírica y la otra tiene una base como más científica, pero no deja de ser una base científica las dos, ¿no? Y además se complementan muy bien, trabajan muy bien juntas. Yo encuentro que lo más bonito que veo en China es que ellos cogen la medicina occidental, la traen a su casa, la respetan muchísimo y sacan lo mejor de ello. Y entonces pueden hacer la fusión de las dos medicinas, ¿no? Y eso es lo más bonito. Quizá en Occidente tenemos otra forma de pensar y normalmente siempre separamos, ¿no? Pero bueno, que si la medicina es alternativa, aquí hay más integración en esto. Pero bueno, vamos a lo que es la medicina china. Mirad, la medicina china se basa, como digo, en la observación del universo. Como es fuera, debe ser dentro. ¿Por qué? Porque los ciclos de la naturaleza rigen también los ciclos del hombre, ¿sí? Entonces, no deja de ser evidente para todo el mundo que yo en invierno tengo un tipo de sueño, por ejemplo, en verano tengo otro tipo de sueño, me puedo ir a dormir más tarde, etc. Es decir, la temperatura, el clima, los factores externos, la posición de los planetas en ese momento, pues si es verano, es invierno, condiciona cómo está mi cuerpo, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, pues ellos crean una medicina que está muy ligada a la naturaleza, por eso es una medicina tan bonita, ¿no? Porque explica los fenómenos que se pueden, por ejemplo, explica las enfermedades de la medicina occidental, pero desde otro punto de vista. Entonces, no deja de ser lo mismo, pero explicado de otra manera. Entonces, ¿qué hace la medicina china? La medicina china usa, sobre todo, diferentes técnicas para mover, para armonizar el cuerpo. Si todo decíamos que es yin-yang, ¿sabéis el yin-yang? Entonces, si todo es yin-yang, el desequilibrio de este yin-yang, de este calor, de este frío, el desequilibrio de estas dos energías es lo que desequilibra el funcionamiento de mis órganos. Mis órganos, principalmente 5, y luego están las entrañas, tienen una armonía entre sí y además están relacionados entre sí. Ellos los relacionan para entenderse con los 5 elementos, la madera, el agua, por ejemplo, el hígado es madera, el riñón es agua, etc. Entonces, todos los órganos tienen una relación entre sí. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo una desarmonía en cómo se mueve mi sangre, por ejemplo, si está más estancada, más espesa, etc., esta desarmonía se acrecienta y entonces ya tengo la base para tener una enfermedad, ¿no? De enfermedades hay de muchos niveles, hay desde un resfriado hasta una enfermedad más grave. Yo lo que veo aquí, por ejemplo, es que básicamente la medicina china lo que trata son las desarmonías, ¿no? Porque si yo vuelvo el cuerpo a la homeostasis en medicina occidental significa tengo el equilibrio del cuerpo. El cuerpo siempre está buscando lo que llama la medicina occidental homeostasis, ¿sí? Entonces, lo que dice el chino no dice homeostasis, pero dice encuentro el equilibrio entre el yin y el yang. Entonces, si yo encuentro otra vez el equilibrio entre mis energías, mi cuerpo, etcétera, entre el funcionamiento de mis órganos, volveré a estar bien, ¿no? Entonces, la enfermedad se recupera. Por ejemplo, un resfriado de fiebre. ¿Qué es la fiebre? La fiebre no deja de ser un calor, ¿sí? Entonces sube la temperatura. Si yo equilibro ese calor
yang, que asciende, voy a equilibrar, voy a encontrarme mejor, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Pues a través, por ejemplo, de sudar, etc. Este es el pensamiento de la medicina china. Y os explico métodos los más conocidos, ¿vale? Lo que utilizamos en consulta para armonizar. Primero hay que hacer un diagnóstico. Utilizamos el pulso, porque en el pulso nosotros podemos ver cómo está el estado de nuestros órganos, ¿eh? Hay 3 posiciones y 3 niveles. Entonces, la toma del pulso es algo complejo porque tienes que primero estudiarlo y luego tienes que practicar mucho para entender qué tipo de pulso estás sintiendo. Si es un pulso que sube muy hacia arriba, por ejemplo, una fiebre, encontramos el pulso muy en la superficie, pum, 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 pega fuerte, ¿sí? El pulso. Entonces, si no tengo pulso, hay una deficiencia de chi, quizá de sangre, porque no hay suficiente volumen de sangre quizá, y entonces la vena no se llena, no hay chi, no hay fuerza, el pulso no me llega. Entonces, entendiendo el pulso, podemos entender un poco qué le pasa al cuerpo. Luego también utilizamos la examinación, ¿se dice examinación? Bueno, el examen de la lengua. Entonces, dependiendo del color de la lengua, de la forma, si en los lados quedan marcas dentales o no, que significará que tengo quizás humedad en el cuerpo, etcétera, yo puedo hacer un diagnóstico de cómo están mis líquidos, por ejemplo, o si tengo calor, o si me falta yin. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una lengua que está muy roja es evidentemente una lengua de calor, ¿sí? Por lógica. Luego hay muchos matices y hay que saber hacer un buen diagnóstico, pero por lo general es bastante lógico. Entonces, yo con la observación de mi lengua, con la toma de pulso, con preguntarle al paciente, escúchame, aunque no tenga relación con tu enfermedad, ¿vas al baño cada día? Sí, porque ¿cómo funciona este intestino grueso si no tiene forma, no tiene forma? Esto es muy importante. Entonces, a través de las preguntas, a través de la toma del pulso, a través de la observación de la lengua, a través también de la observación de la persona, de su estado anímico, etc., hacemos un diagnóstico y decimos, según la medicina china, qué es lo que le pasa a esta persona. Después decidimos el tratamiento, ¿ok? El tratamiento, bueno, pues hay muchos tratamientos como la acupuntura, que todos ya conocéis, porque la acupuntura quizá es de los tratamientos de medicina china más famosos, ¿no? Tengo aquí las agujas, a ver si podemos ver una. Entonces, no sé si se verá, porque claro, esto es tan pequeño. A ver, por ejemplo, la acupuntura, ¿vale? Bolsa de agujas. Esta es una aguja de acupuntura. Entonces, son muy finas, son como un pelo, ¿veis? Es muy fino, ¿vale? Hay diferentes medidas, diferentes grosores. Entonces, lo que hace la acupuntura, estas agujas son desechables, ¿eh? Y luego la gente me pregunta cómo las limpiamos. Ya no se limpian. Se compran y se tiran, ¿vale? 30 yuanes una caja, o sea que esto ya no se usa otra vez. Entonces, pero hay que desecharlas, eso sí, las desechamos en un lugar seguro. Entonces, ¿qué es la acupuntura? Así explicado rápido y fácil. Veréis. Este es el cuerpo, ¿sí? Y estas rayas que veis aquí, no sé si se ven bien, sí, se ven, vale, son los meridianos. ¿Qué es un meridiano? Un meridiano viene a ser, yo lo explico a la manera occidental, ¿ok? Para que se entienda, porque si me oyen los chinos me dirán que está mal, pero yo lo sé, pero tengo que explicárselo a un occidental. Ya sé lo que quieren decirme ellos, pero hay que sistematizar para poder entender, ¿sí? ¿Qué es un meridiano? Mirad, un meridiano es como una especie de carretera que cada órgano tiene su recorrido, empieza o en el pie o en la mano, y entre ellos se conectan. Entonces, ¿qué hace? Fijaros, yo tengo, imaginaros, todos mis órganos, tanto los chang como los fu. Los chang son los principales, el corazón, el hígado, el bazo, etcétera, ¿vale? Luego están pues la vejiga, el intestino grueso, estos son los fu. Entonces, yo tengo todos mis órganos, voy a soltar la aguja porque me la clava en el ojo. Yo tengo todos mis órganos, ¿sí? De la manera más bonita que me gusta explicarlo es, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo hace que todo esto funcione? Porque no es simplemente que yo haga la digestión y se vaya al intestino grueso.
tiene que haber algo que mueva todo esto, que haga toda esta química, que haga que todo funcione perfectamente, ¿sí? Vale, pues esto se consigue a través de la transformación de una especie de energía que llamamos chi, que es lo que mueve, es lo que transforma las cosas, ¿no? Entonces, no deja de ser que hay una especie de carreteras que conectan con cada órgano. Estas carreteras conectan entre sí y lo que hacen es que todo funcione. ¿Qué pasa si yo tengo una carretera que tenga mucho tráfico y no puedo pasar? Está obstruida, por ejemplo, pues porque tengo el chi bloqueado, no circula, o porque no tengo chi, la sangre no circula, porque el chi mueve la sangre, etc. Tengo una estasis de sangre, aquello se queda como bloqueado. ¿Qué pasa si yo tengo una carretera bloqueada? Pues que evidentemente no podré acceder a la ciudad, no puedo llegar a ese órgano bien, de manera correcta. Entonces ese órgano empieza a tener problemas de nutrición, de falta energética, etcétera, ¿sí? Vale, imaginaros que estos meridianos, que hay 12 principales, luego hay los extraordinarios, etcétera, pero hay 12 principales, imaginaros que son como ríos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es el río, esto es el meridiano por donde circula chi y sangre relativamente, la sangre va por los vasos, pero imaginaros que circula chi y sangre y que va por todo el cuerpo nutriendo y dando función a todo para que pueda funcionar. Cuando yo pongo la aguja en un punto de acupuntura concreto, porque estos meridianos descubrieron que había puntos concretos que eran como puertas de entrada, cuando yo pongo la aguja en un punto concreto, ¿qué pasa? Que automáticamente se produce una especie de reacción en ese meridiano, en esa carretera, y ¡pa! Muchas veces incluso el paciente siente la sensación de chi, ¿no? De chi, que significa que el chi ha llegado, es decir, que es como si yo pongo una aguja metálica, no tiene por qué ser metálica porque antes eran de piedra, pero pongo una aguja y entonces creo como una especie de corriente, ¿no? Como una especie de circuito, ¡clac! Entonces incluso el paciente muchas veces siente el ¡ah! Y entonces le digo, ese es tu chi, que se está moviendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo coloco esa aguja, ¡plá!, automáticamente se produce una descarga y muchas veces se drena, se limpia, se despeja esa carretera, ¿no? Entonces se alivia el dolor automáticamente o la persona se encuentra mejor, dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? Del efecto que estemos buscando, usaremos unos puntos concretos u otros, ¿sí? Vale. Entonces, esto es la acupuntura, la más famosa de las técnicas de la medicina china. Hay muchas más. El tuina, masaje. El tuina chino no es el tuina tailandés, o sea, vamos a ver. El tuina china, el ammo, el masaje chino duele. ¿Por qué? Porque el masaje chino profundiza, el que es un buen masajista, profundiza en los meridianos y también consigue de alguna manera mover el chi. Entonces el masaje, el tuina, el ammo es bastante doloroso, pero te quedas como nuevo, ¿vale? Porque le pega una descarga, por ejemplo, las chicas en menstruación, que tenemos dolor, tal, bloqueo de chi, seguramente la sangre no acaba de circular, todo lo que es dolor es o por frío o porque no circula bien. Yo no tengo dolores de menstruación, pero cuando tengo la menstruación, evidentemente todas nos sentimos pushufu, no nos sentimos muy cómodas, ¿sí? Entonces estamos como un poco cansadas, te vas a hacer un masaje y sales nueva, vamos, sales flotando. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es apretar, drenar todos esos meridianos, ¿ok? Más cosas. El gua sha. El gua sha no lo conocéis mucho, ¿no? Yo creo que en Occidente no se hace tanto como el pa gua, que luego lo explico, ¿vale? El gua sha. El gua sha es una técnica, esto es una piedra de gua sha, esta es fría, esta es piedra, ¿eh? Que lo que hacemos es raspar la piel hasta conseguir una... ¿Cómo se dice? Bueno, se pone roja, se congestiona, congestionamos la piel, ¿vale? Yo ahora últimamente estoy usando esta de aquí, de gua sha, que este es de cobre, está genial porque voy a un grupo de gua sha los domingos y me dejan ir con ellos, yo porque debo ser guay y entonces me dejan, porque somos amigos. Entonces hay un maestro, entonces allí hacemos prácticas de gua sha y ellos utilizan esta técnica, este utensilio, ¿eh? Hay muchos utensilios de gua sha, pero ellos usan el de cobre. Entonces, el gua sha, ¿qué hace? El gua sha, con el gua sha lo que conseguimos es crear un cambio químico, para explicarlo de manera occidental, en el cuerpo. Lo que pasa es que en esta técnica tú puedes hacer un poco de gua sha
solo en un trocito, porque por ejemplo tengo molestias aquí en las cervicales y me hago guasha, que esto se puede hacer con el cepillo de casa, con cualquier cosa que raspe, una cuchara, etcétera, se pone un poquito de aceite para no dañar la piel y se rasca. Y entonces este movimiento así que se vuelve rojo, cambia un poco la química de la musculatura, por ejemplo, y se siente alivio. Con esto hacemos técnicas completas. Con este, por ejemplo, lo que hacemos es un raspado total del meridiano de vejiga en la espalda y de todo el cuerpo, se llama raspado de todo el cuerpo, y en este caso lo que conseguimos es reactivar todos los órganos, es como darles un súper masaje a todos los órganos y sacar las toxinas. ¿Por qué? Porque en esta congestión de la sangre de la piel se pone roja y hay muchísimas toxinas que salen hacia afuera. Entonces el gua sha es otra técnica que en Occidente no se utiliza tanto, pero también es súper interesante. Yo soy una súper fan del gua sha. Pasa que yo el gua sha de todo el cuerpo no se lo puedo hacer a un occidental porque me flipa. Se lo hago a los chinos sí. Ahora me decía uno, ¿me vas a hacer un gua sha de todo el cuerpo? Sí, porque a él le sangra el cuerpo, no le importa, no le sangra, pero ya me entendéis. Bueno, esta técnica, que también me encanta, que la uso un montón, el cupping, el paquar. Entonces, usamos, hay diferentes, este es el de cristal, hay diferentes tamaños, ¿veis? Entonces, ¿cómo funciona esto? Mirad, esperad, un momento. Aplicamos fuego, yo tengo estas tijeras de aquí, estas que no sé cómo se llaman. Entonces, hay una venda, que esta ya se me ha quemado un poquito. Yo tenía un maestro que me decía, no dejes que se queme. Y yo, ¡uy, qué difícil! Bueno, le ponemos alcohol aquí, entonces prendo fuego, hago como una especie de mecha y pongo en un segundo, hay que tener un poco de habilidad, pero es muy fácil aprender a hacer paquar. De hecho, yo a muchos pacientes se lo enseño a hacer para que se lo hagan en casa o le hagan a su familia paquar, porque es muy, muy, muy interesante. Entonces, con la llama prendida, pongo pum, pum y pongo encima de la piel. Es decir, pongo, saco deprisa y entonces lo que hace es un vacío. Este vacío que levanta un poquito la piel, esto se hace normalmente en la espalda, Entonces levanta la piel un poquito, no duele, simplemente notas como levanta la piel, ¿no? Como si hay una presión allí. Lo que hace también es muy interesante porque el paquan también lo que hace es mover la circulación del chi, de la sangre y sobre todo, y para mí muy importante, es que en la parte de la espalda, que tenemos una musculatura que aunque hagamos deporte, es una musculatura profunda que se queda rígida, y lo notamos porque normalmente tenemos rigidez, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo estoy levantando esta musculatura, ¿sí? La estoy levantando. Entonces se oxigena esa parte que normalmente no se puede oxigenar bien. Entonces se produce una irrigación de los músculos, se produce una oxigenación, se produce un movimiento del chi, de la sangre, y también se produce una desintoxicación, porque también hay una congestión en esa zona donde está el vaso, hay una congestión, se pone rojo, normalmente se pone negro y ahí se produce una desintoxicación. A los médicos nos sirve muchas veces porque podemos ver cuando quitamos el vaso, dependiendo del color, pues por ejemplo si es más negro, si es más azulado, que es más cianótico, o si es muy, muy, muy clarito, en la que no hay energía, no hay sangre, etcétera, ¿no? Y si por ejemplo quedan gotitas como de agua, es porque hay más humedad en el cuerpo, etcétera. Entonces también nos sirve como diagnóstico. Esto es muy interesante, el paquan. El paquan lo debería saber hacer todo el mundo en casa, porque los chinos se lo contaban de los abuelos a los padres a los hijos, y se ha hecho paquan toda la vida. Entonces es algo que se explica de generación en generación porque no es muy complicado de aprender, es muy fácil de aprender. Entonces es muy interesante porque incluso lo puedes hacer con cualquier vaso, ¿no? Con los típicos vasos de yogur también se hace. Entonces el paquan también. Y ya está, básicamente es esto. Os he traído aquí una lámina también. Esta es la de los meridianos, ¿vale? Chulis, chulis. Bueno, chulis, chulis como que no se ve mucho, ¿no? Y entonces tengo esta también, que veis, es que esta me la imprimió el señor de abajo, me dijo, hazles una así como grande. Entonces, ¿veis las rayas? Bueno, esto es el meridiano. Y veis que tiene como unos puntos. Esos puntos son los puntos de acupuntura. Nosotros pinchamos allí. Entonces, para encontrarlos tenemos unas referencias. Por ejemplo, pues la tercera costilla, o está a 3 chuns de... Tenemos unas referencias y los encontramos, Entonces, sabemos dónde están. Incluso a veces por el tacto tú notas
porque pueden haber desplazamientos según la persona, etcétera. Tú puedes notar, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tiene el punto Chongfu, ¿no? Etcétera. Los nombres de los puntos de acupuntura son muy interesantes porque te dicen mucho del uso de sus puntos, ¿no? Bueno, en fin, pues que un poco la medicina china. La medicina china es una medicina fantástica, maravillosa, que se complementa perfectamente con la medicina occidental, que no tiene nada que ver, pero tiene mucho en común. Es decir, son dos medicinas creadas en dos mundos un poquito diferentes, en momentos diferentes. Esta quizá, la medicina china evidentemente, tiene muchísimos miles de años más. Es una medicina milenaria, es una medicina que lo puede ver todo, que puede ver todas las enfermedades, porque todas las enfermedades son una desarmonía del cuerpo, y que tiene una forma natural y que va de la mano de la naturaleza, del ser humano. Que para mí eso también es importante. Evidentemente, bueno, luego están las plantas chinas también, que se me olvidaba. Evidentemente hay que tener cuidado con los tratamientos, porque no puedo hacer mucho guasha a alguien que está muy débil, porque lo voy a debilitar más. Hay que saber hacerlo, ¿sí? Las plantas chinas, bueno, China, el país de las plantas, evidentemente, más de 5.000 plantas, entre minerales, especies, animales, etcétera. Plantas para todo, se hacen mezclas de las plantas, como las hacían nuestros abuelos. Lo que pasa es que aquí las plantas tienen una función y además tienen como una preferencia hacia ciertos órganos, ¿no? Entonces hacemos mezclas, por ejemplo, pues incluso de hasta 30 plantas en una sola receta. Hay gente que es más minimalista y utiliza muy poca planta, y hay fórmulas de la medicina china antigua que todavía se conservan. Por ejemplo, la más sencilla, que yo a veces siempre les digo a la gente, tómate un Sudán, que está hecha de 4 plantas solo, y pues que incrementa el volumen de sangre y mueve el chi. Sencillo, porque a veces lo sencillo funciona, pero también tenemos plantas que hacen cosas maravillosas y que son muy caras, evidentemente, porque el poder que tienen de encontrar la armonía del cuerpo es increíble. Entonces, trabajamos entre las fórmulas personalizadas. A cada paciente pues le podemos escribir, pues necesita 15 gramos de tanto, 20 gramos de tanto. Esto él se lo lleva a la farmacia y se lo preparan. Entonces, él se lo hierve en casa o se lo pueden dar hervido también. Y luego pues trabajamos con las fórmulas que ya están hechas. Por ejemplo, Long Tan Xie Gan Wan. Yo no sé por qué no me entienden nunca Long Tan Xie Gan Wan, lo debo pronunciar mal, pero a mí me da la sensación que lo digo bien, pero bueno, que se ve que lo digo mal, porque nunca me entienden. Luego dicen, Long Tan Xie Gan Wan, digo, coño, que he dicho yo lo mismo. Bueno, debe ser, no, mi chino falta, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, que luego están las fórmulas hechas, Long Tan Xie Gan Wan, ¿vale? Pues para el fuego de hígado, etcétera, etcétera. Otro día os explico qué es el fuego de hígado. Bueno, espero que os sea muy útil. A los del Confucio de Barcelona, que me alegro mucho que estudiéis chino. Fei Chang Hao, ni mon he li hai, Jiao. Que os veo en otro vídeo, ¿vale? Chao, bye bye.